Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Hay gente que todavía está entrando, pero vamos a empezar ya porque si no nos retrasamos mucho del horario. ¿Vale? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, que me han preguntado muchísimo con las asesorías, sobre todo estos días, pues muchas madres al tener que pasar más tiempo con sus hijos, a ver, voy a poner esto, ajustar la luz, se están dando cuenta pues que se encuentran con que sus hijos son muy retadores, les ofrecen unos retos, les cuestionan mucho las órdenes y bueno, pues están muchas madres entrando y padres entrando en conflicto, me pedían consejo y por eso es uno de los puntos que he decidido tratar en este mes de mayo. He puesto lo de retadores, ¿vale? Para que un poco los padres que sepan que tienen niños con estas características, pues se sientan identificados. Pero a mí no me gusta poner etiquetas, no me gusta poner nombres, pero de llamarlos de alguna manera, puesto bueno, de alguna forma hay que llamarlos, me gusta llamarlos intensos, ¿vale? Porque siento y pienso que son niños que son intensos en emociones, intensos en ideas, intensos en reacciones, intensos en creatividad, intensos en vida, ¿no? Es como toda su vida es muy intensa y eso es lo que muchas veces a nosotros como padres nos cuesta gestionar. ¿Qué deciros sobre este tema? Pues yo tengo un hijo que es intenso. Entonces, todo lo que os voy a comentar no solo es por todo lo que he estudiado, por lo que habla la pedagogía Montessori sobre cómo acompañar a los niños, sino por experiencia propia. Mi hijo el mayor, Darío, tiene ahora 11 años y son 11 años de mucha intensidad, ¿vale? Desde que nació. Hay niños que se les llama pues alta demanda o niños de espíritu libre, reciben como muchos nombres, son este tipo de niños que son demandantes. Claro, demandantes eh, en muchos sitios los catalogan como hiperactivos porque lo que yo creo que falta no es que ellos tengan mucha actividad, que la tienen, que son intensos, que son demandantes, que son de muy alta energía, pero creo que esos niños han estado siempre así, porque de hecho María Montessori, ahora lo veremos, ya decía cuando ella estudiaba a los niños que había dos tipos de niños, los que eran activos y los que eran pasivos. Y ahí ella pues hacía esa catalogación. Nuestros niños, este tipo de niños que son tan intensos, están dentro de los activos, pues dentro de los activos son niños muy, muy activos, ¿vale? Y han existido de siempre, lo que yo creo que cada vez lo que va viendo es menos posibilidad en el tipo de vida y en la rutina de vida que llevamos nosotros, nuestra sociedad, les da menos posibilidad a que ellos saquen toda esa intensidad que tienen, porque les mantenemos en espacios y en estructuras quizá demasiado rígidas para lo que su espíritu, su forma de ser y sus necesidades mentales pues pueden llevar a cabo, ¿vale? Y por eso se rebelan y por eso nos retan. Me voy a apoyar, como siempre, para la charla en una presentación, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos aquí, compartir pantalla. Vamos a aquí. Vale. Vamos a ver. Ahora. Niños retadores, ¿vale? Vamos a comenzar con ello, que vamos retrasados. Como siempre, desde que enfoco mis proyectos, desde que empecé mi proyecto de Creciendo con C, lo vamos a enfocar desde las tres perspectivas que trabajo, desde la conciencia, que es el conocimiento, la coherencia es cómo nos mostramos nosotros, lo que es adentro es afuera, y entonces mis hijos van a reflejar. Y desde el corazón, es cómo conectar con esta situación, cómo conectar con nuestros hijos para acompañarles dentro de cada uno, pues de lo que cada uno de nuestros hijos necesite. Conciencia, vamos a ver el reto, he puesto aquí, el reto es una manifestación de qué, ¿vale? Porque el reto realmente nace como respuesta a algo interno que tiene el niño dentro. Y eso es lo que vamos a ver
lo que vamos a analizar y lo que vamos a valorar. Porque yo lo que le digo a muchas madres cuando trabajo con ellas porque necesitan ayuda para acompañar a sus hijos que son muy retadores o muy intensos, a esas madres siempre les digo que por un lado estos niños son un reto para nosotros, porque su intensidad nos remueve mucho, pero por otro lado son regalos porque a la vez que son muy intensos en muchas cosas, en cuestionar, en sus emociones, cuando son muy intensas, también son muy intensos en el cariño, en el afecto, en la creatividad, en todo lo que nos aportan, ¿vale? Entonces, son intensos en todo, en lo bueno y en lo malo, como yo digo, y como no existe lo bueno y lo malo, eh, son intensos en todo su mundo, y en toda su alma, y en toda su energía, y en todo. Vamos a ver qué nos manifiesta un niño retador. En coherencia, he puesto lo que es afuera es igual que adentro, y luego en el texto he puesto de tal palo a tal astilla. Y es que mi experiencia me ha llevado a darme cuenta de que niños retadores tiene alguno de sus progenitores que también son intensos. Han sido niños o adolescentes o siguen siendo personas intensas, ¿vale? Ahora vemos. Muy bien, María José, creo que ahora has conseguido entrar con el audio, fenomenal. Son niños que si son muy intensos es porque nosotros, alguno de los padres también es intenso y ha sido probablemente un niño retador o un niño retador en el interior que por quizá mucho autoritarismo, ahora lo veremos, no se ha permitido sacar esas emociones, pero que sí tenía un alma intensa dentro de alguno de los padres. Y como último punto en el corazón vamos a ver paciencia y firmeza sin emoción. Esto es algo que también digo mucho pues en todos mis consejos, en todas las charlas, en todos mis cursos para padres y ya no solo para padres, para la vida. El que consigue llegar a la firmeza y al equilibrio emocional sin mostrar esas emociones, llega, como yo digo, al cielo, ¿no? Consigue encontrar el cielo en esta tierra, porque conseguimos vivir en armonía y en equilibrio con todo lo que es. Vamos a ver, aquí os presento a mi maravilloso hijo retador, a mi maravilloso niño intenso. Él es Darío, aquí era muy chiquitito, pero desde muy pequeño ya era un niño de lo que llaman alta demanda, ¿vale? ¿Qué nos manifiesta un niño retador? ¿Qué es un niño retador? ¿Por qué es una manifestación? Es una manifestación de un niño, de los niños, normalmente son niños muy activos, tienen una mente muy, muy activa. Yo con el tiempo y luego en el colegio nosotros pues nos dimos cuenta de que Darío tenía también una alta capacidad, pero no hace falta llegar a tener una alta capacidad para que sean niños con una mente muy, muy activa. Son niños que su mente no para, que están continuamente pensando, continuamente ideando cosas. Y no solo eso, igual que su mente está continuamente funcionando, son niños muy coherentes, ¿vale? Ahora veremos las dificultades que entraña o que tiene el ser una persona muy coherente, un niño muy coherente dentro de esta sociedad y dentro de este mundo que es muy incoherente. Y ahí es donde ellos normalmente suele derivar en una rabieta o en una salida muy explosiva de emociones. Por experiencia os puedo decir que mi hijo cuando más manifestaba, ya está mucho más tranquilo, ya es capaz, ya con 11 años ha aprendido a dialogar, ha aprendido a que el mundo no siempre es coherente, que el mundo no siempre es lógico tal y como él lo interpreta y lo ve. Pero cuando era pequeño, en el momento que aparecía esa incoherencia dentro de su mente, en el momento que aparecía pero esto no es como tiene que ser, esto no es como tendría que ser, ellos tienen como unas bases firmes y sólidas de lo que está bien y lo que está mal. Tienen una manera diferente de entender el mundo y de pensar, ahora lo veremos, pero dentro de esa manera diferente son muy coherentes. Entonces, cuando esa coherencia peligra y se mueve,
ellos es cuando más entran en explosión emocional y se rebelan contra lo que creen que es injusto, contra lo que ven que no tiene una coherencia. Ahora lo veremos. ¿Qué más, cuándo más aparece el reto, ese cuestionamiento continuo a los padres? Pues aparecen niños que se cuestionan todo, que tienen que entender las cosas. No son niños dóciles, que le digas esto es así porque es así, sino como que ya hemos visto, al ser muy inteligentes y al tener mucha capacidad de autocrítica y de crítica externa, cuestionan todo lo que hay. Y como hemos dicho, que vivimos en un mundo muy incoherente, ellos se encuentran continuamente y chocan continuamente con lo que nosotros les estamos dando. El reto no es ni más ni menos que una manifestación de su mente, que es muy activa, tratando de entender y de llevar a una coherencia el mundo exterior en el que viven. Cuanto más coherente le mostramos ese mundo, cuanto más conseguimos desgranárselo y mostrárselo lo más coherente posible, en ellos va desapareciendo ese reto. Yo por experiencia os puedo decir que mi hijo Darío empezó a entrar en equilibrio cuando yo fui capaz, porque ahora veremos que esto es un trabajo muy de los padres, tenemos que ser capaces de aceptar y entender que ellos son así, porque yo al principio intentaba cambiarle, como nos pasa a todos los padres, yo intentaba que él no fuera así. Y me removía muchas cosas a mí a nivel interno, me tuve que trabajar mucho mi niño interior, porque, bueno, ahora veremos que él es muy como yo. Entonces chocábamos mucho hasta que no fui capaz de entenderle y aceptarle como es y de ver mi función como madre como un apoyo y un acompañamiento a que él viera el mundo o que él tratara de entender el mundo tal y como se manifiesta afuera, no como él cree en su mente o creía en su mente que tenía que ser. A día de hoy seguimos trabajando, ¿vale? No os voy a decir que a los 11 años se termina, pero sí que os voy a decir que mi hijo entre los 8 y los 9, yo noté un cambio muy importante en él de por lo menos aceptar y luchar menos contra el mundo en el que vivía, ¿vale? Porque una cosa que os tengo que decir como padres es que el reto y la lucha a veces se focaliza en vosotros cuando se focaliza en nosotros como padres, pero en realidad yo descubrí que la lucha era contra el mundo, ¿vale? Contra la sociedad, que ellos les cuesta entender, ¿vale? Porque van a otro ritmo y tienen como otra manera de estructurar el mundo en su cabeza. Entonces, para resumir, el reto es una manifestación de que ellos tratan de entender el mundo, lo entienden de una manera diferente y en vez de aceptarlo tal y como lo ven, intentan cambiarlo y yo pienso siempre que es para mejorarlo. Porque si una cosa es clara, es que mi hijo, el tratar de acompañarle a él, me ha mejorado a mí como persona muchísimo. Yo ahora soy muchísimo mejor persona de lo que era antes, tengo una mente muchísimo más abierta y eso es gracias a mis hijos en general, pero a tratar de entender sobre todo a mi hijo intenso, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta este reto? Cuando son pequeños, lloran mucho, son muy demandantes, buscan el contacto continuo, suelen ser muy sensibles también a nivel físico, sensibles a nivel emocional, muy autoperfeccionistas, muy exigentes consigo mismos y con el mundo exterior, ¿vale? Os estoy dando así características un poco generales de estos niños intensos. Estos niños intensos pueden pasar de 0 a 100 en segundos, en minutos. Mi hijo dentro de un mismo día ha sido el día más feliz de su vida y el peor día de su vida, a lo mejor en cuestión de media hora. Es capaz de estar en lo más alto de una montaña rusa de emociones, siendo el niño más feliz de este mundo y puede ser el niño más triste porque este mundo es lo peor, ¿vale? Esto para que los que vayáis teniendo niños así os vayáis sintiendo identificados.
¿Qué pasa? Que este reto, esta intensidad, normalmente lo que hace es que nos arrastra a los padres, ¿vale? Son tan intensos, tienen una energía tan potente, son tan activos, que en vez de los padres ser capaces de traerlos a ellos a nuestro terreno, a nuestra calma, son ellos los que nos consiguen meter en ese torbellino de emociones, y es por eso que con los padres que tienen niños así, yo siempre recomiendo que nos tenemos que trabajar mucho y que tienen que trabajar mucho toda esa parte de equilibrio y de paz interior, ¿vale? Ahora os diré, perdonadme que es que estoy con alergia y estoy un poquito así regular. Vamos a seguir avanzando. Como veis aquí, vamos atrás. Emociones intensas, niños intensos. Como os había comentado, son niños muy alegres, niños que lo dan todo. Cuando están contentos están 1000 por 1000 contentos. Cuando están tristes están 1000 por 1000 tristes. Cuando están enfadados están 1000 por 1000 enfadados. Y cuando aman son puro amor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todas estas emociones, si para un adulto nos resulta difícil y complicado gestionar emociones, imaginaos para un niño lo complicado que es gestionar todas estas emociones. De repente estoy muy contento, me pasa algo y estoy súper triste, algo no me sale como yo creo que me tiene que salir, porque esta es otra característica que se suele dar en estos niños, y es que suelen encontrarse seguros cuando creen que las cosas están controladas. Entonces a mi hijo Darío, por ejemplo, le ayudaba mucho el tener muy claro lo que íbamos a hacer, como hacerse una estructura de lo que iba a ser el día, ¿vale? Pero claro, la vida no se puede estructurar, y cuando llegaba un momento en el que no se hacía o no salían las cosas como él había pensado o había decidido, pues le venían las emociones que le desestabilizaban. Y al desestabilizarle a él, pues llegaban las quejas, llegaban los reclamos, llegaba el no quiero hacerlo porque esto no es lo que habíamos acordado, o no quiero hacerlo porque yo ahora me siento mal y creo que no es lo que tengo que hacer, ¿vale? Son niños que tienen muy claro lo que, como he dicho al principio, lo que está bien y lo que está mal, y les duele muchísimo, muchísimo hacer cosas en contra de su propia integridad interna. Son niños muy íntegros, mucho, mucho, y les cuesta mucho hacer cosas que creen que está mal o que no entienden por qué tienen que hacerse. Aquí yo soy la primera que digo que hay que explicarle las cosas, el por qué las hacemos, pero llega un punto, ahora lo veremos cuando os dé la guía final, pero hay un punto en el que hay que decir, mira, esto es así, sé que no lo entiendes, pero es así y hay que hacerlo así, y no vamos a seguir hablando sobre ello. Porque yo me llegaba a tirar horas y horas tratando de explicarle a mi hijo pues el por qué era en un momento determinado o por qué había que hacerlo así, y a él se le ocurrían otras 1000 maneras diferentes de poder hacerlo y no se podían hacer de esa forma. Me acuerdo del día que le explicaba las normas con las normas de tráfico, de las señales de tráfico. Le explicaba, el niño tenía 3 años, era muy chiquitito, pero le costaba ya tanto con 3 años entender el mundo, entender por qué se hacían determinadas cosas, por qué esto tenía que ser así y tenía que ser así, que yo se lo explicaba con las señales de tráfico porque no sabía cómo hacerlo, y se lo explicaba con que cuando se pone el semáforo en rojo todos tenemos que parar porque se decidió que era en rojo y no se decidió que fuera el naranja, ni el azul, ni el violeta, ¿vale? Sino que se decidió que era rojo y todos teníamos que hacer caso a ese rojo, y que eso era por el bien común y había que entender, ¿vale? Os lo digo por si os sirven de ejemplo. Los niños intensos tienen emociones intensas, y para gestionar esas emociones intensas necesitan padres tranquilos, ¿vale? Niños intensos, emociones intensas, padres intensos, problema seguro. Porque una de las cosas que peor llevan los niños intensos, los niños retadores, es que les digamos no porque no, o que vean una emoción intensa o un enfado en sus padres, porque suelen ser también emocionalmente muy perspicaces. Enseguida se dan cuenta de si sus padres están mal,
y como hemos dicho que son muy autocríticos, enseguida se empiezan a dar mensajes negativos a sí mismos, lo cual hace que entren más en conflicto, lo cual hace que el conflicto sea peor y la batalla pues a lo mejor no pueda terminar jamás. Entonces mi consejo para cuando estamos con hijos intensos es que nosotros nos trabajemos muchísimo la paciencia. Colgaré un ejercicio que hay que hizo mi maestra cuando estuve haciendo el curso de Montessori, un ejercicio era parecido al tai chi, donde se dicen unas frases que ayudan a ir llevando a la paciencia, ¿vale? Luego lo pondré, lo colgaré también en YouTube para que lo veáis y lo podáis trabajar. Intensidad emocional, ¿vale? Ya hemos dicho que una de las cosas que caracteriza a los niños retadores, aparte de que tienen muy claras sus creencias, tienen una base férrea de la integridad, de lo que creen que está bien y lo que creen que está mal, que hay que dialogar con ellos, que cuanto más les imponemos, más reto puede haber, pero a la vez llega un momento en el que tenemos que ser firmes, sin emoción, ahora lo veremos, pero tenemos que ayudarles a que ellos se sientan seguros y dentro de esta intensidad emocional os voy a decir que lo que más necesita un niño muy intenso es unos padres muy seguros de sí mismos para que ellos sepan que pueden apoyarse en esos padres. Es decir, como ellos están a veces muy descontrolados y se sienten muy inseguros porque no entienden el mundo, porque lo cuestionan todo, porque se desbordan emocionalmente, tener al lado un padre que le está diciendo tranquilo, yo sé, yo estoy aquí, estoy firme, estoy tranquilo, te voy a sostener, es lo que más les ayuda. ¿Vale? ¿Qué más vamos a ver? Dentro de la intensidad emocional he puesto dos puntos que quiero que veamos. Uno es la normalización. ¿Qué es la normalización? María Montessori hablaba de la normalización como ese punto en el cual un niño es capaz de trabajar, de ser su propio motor de aprendizaje, de querer aprender, se conecta consigo mismo, se conecta con sus necesidades reales y trabaja para satisfacerlas, ¿vale? Este es el punto súper importante. Para mí es uno de los más importantes que tenemos que trabajar con los niños que son retadores. Dentro de todo ese caos y de esa vorágine mental que tienen y emocional, lo mejor que podemos ayudarles como padres es que entren en normalización. ¿Normalización qué es? Que ellos se den cuenta que hay un algo interno, un motor interno que les impulsa y que se conecten con ese motor interno para que ellos quieran hacer cosas, quieran aprender cosas y sean proactivos. Los niños retadores, si sabemos acompañarles, son niños muy perseverantes, muy persistentes, pero es todo lo que un padre no quiere de hijo, quizá, porque nos da mucho trabajo, pero es lo que todos los padres queremos para nuestros hijos cuando ellos sean mayores. Es decir, todos los padres queremos que de mayores nuestros hijos sean personas perseverantes, que cuando tienen algo en la cabeza luchen por ello, que defiendan a capa y espada sus creencias, que quieran aprender, que tengan iniciativa, que se atrevan a cuestionar las cosas que creen que no son justas, ¿vale? Todo eso yo como persona me encanta de otras personas adultas, pero claro, ya cuando lo tenemos como hijo, que es muy trabajoso, pues nos cuesta mucho más, ¿vale? Pero si aprendemos a acompañarlo y les respetamos todas esas características positivas que tiene el ser un niño retador, el ser un niño tan fuerte en sus creencias, ¿vale? Tan íntegro, si conseguimos que lleguen a la normalización, es decir, si les acompañamos para que ellos encuentren ese talento, para que vean esas características que tienen como una virtud y no como un problema, estaremos favoreciendo que su futuro sea brillante, porque realmente estos niños son niños que tienen muchísima capacidad de crear cosas nuevas y de defender sus ideas y sus criterios, aparte de que son
trabajadores, persistentes, tienen un montón de características positivas que si sabemos canalizarlas y les sabemos acompañar, dándoles en este inicio, en esta infancia, que es cuando están como muy perdidos, dándoles ese sostén y confiamos en ellos, ellos llegarán a la normalización, que es cuando yo sé qué es lo que me mueve, qué es lo que me gusta y que yo puedo conseguirlo. Es muy importante para estos niños permitirles equivocarse, permitirles explorar. Mi hijo Darío, una de las cosas que más me ha costado con él, porque mi hijo lo iba tocando todo, era increíble. Yo no, para los que tengáis hijos así de intensos, ir a un todo a 100 cuando vas a una tienda. Yo me acuerdo cuando mi hijo nació en Granada, en las tiendas de detalles de Granada, que hay un montón de detallitos, mi hijo lo tenía que tocar todo. Yo me ponía súper nerviosa porque por más que trabajaba con él, las manitas atrás, solo miramos, ellos necesitan explorar, están muy conectados con sus sentidos, necesitan tocar las cosas, necesitan tocar las texturas, necesitan olerlo, necesitan ese tipo de cosas porque son exploradores por naturaleza. Entonces, acompañarles y decirles, mira, hijo, te voy a llevar al parque a que explores, te voy a traer esto, pero hay ciertos sitios, y os digo por experiencia, que ellos no pueden controlarse. Ahí estamos nosotros para acompañarles. Yo ahí le tenía que decir, Darío, lo siento, pero me tienes que dar la mano porque sé que aunque lo intentas, es superior a ti y vas a terminar tocando las cosas y lo puedes romper. Entonces, tenemos que encontrar como padres el equilibrio dentro de esa no emoción, conseguir esa firmeza y saber y conocer los límites de nuestros hijos. Más vale cogerle de la mano en ese momento porque sabemos que no se va a poder controlar, eso es conocer a mi hijo intenso, que decir, venga, voy a, yo qué sé, te lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir y al final me voy a enfadar porque te lo estoy diciendo o al final vas a tirar algo o se va a romper o yo me termino enfadando, ¿vale? Siempre es mejor, ahora lo veremos en la guía, adelantarme desde el conocimiento de lo que sé que es mi hijo y aceptar que hay situaciones en las que ellos no se van a poder controlar. Y ahí estamos nosotros, desde la emoción, desde la no emoción, pero desde la firmeza amorosa, para darles esas pautas y decirles, mira, cariño, por aquí te voy a controlar yo porque sé que todavía no te puedes controlar tú, ¿vale? A día de hoy, mi hijo con 11 años todavía le cuesta no tocar todo lo que va viendo, ¿vale? Aunque ya se para un poco o pide permiso, si alguien puede tocar esto, puedo, pero es como algo que les nace de dentro, es superior a ellos esa necesidad de explorar y de tocar las cosas y de preguntar y de saber, es superior que a las pautas que le damos dentro de esta sociedad de no se toca, no se toca, hay que pedir permiso, ¿vale? Todo ese tipo de normas, como que su espíritu interno es más potente que todo eso, ¿vale? Y otro punto que me gustaría que viéramos para poder ayudarles en esa intensidad emocional, lo he llamado juego creativo para mente creativa, ¿vale? Es cuando ellos están muy intensos, necesitan hacer cosas, necesitan crear cosas. Tenemos que ayudarles y favorecer el que ellos saquen toda esa intensidad que tienen emocional y mental a través de cosas creativas, que construyan, que pinten, que dibujen, que bailen, pero que sean ellos lo que sacan de dentro hacia afuera. Esto es muy importante. No es lo mismo copiar un dibujo que sacar un dibujo de dentro que está expresando la emoción que estoy teniendo, ¿vale? O no es lo mismo hacer el Lego que me viene pautado y yo construyo un coche que tener un montón de piezas de Lego y que ellos empiecen a crear. Estos niños necesitan retos mentales. No me cansaré de decirlo. Los niños que nos retan necesitan retos. Cuanto más retos mentales le doy, más ocupada está su mente en solventar sus retos propios, no me va a proponer a mí nuevos retos en la vida. Entonces,
Yo cuando mi hijo llegaba a un punto en el que yo ya estaba como muy saturada de él, lo que hacía era darle material para que él tuviera nuevos retos, ¿vale? Son niños que son muy curiosos, pues en casa lo que no faltan son libros y libros de las 1000 cosas interesantes que tenemos que saber sobre los animales, o cómo se construyen las máquinas desde la antigüedad hasta ahora, cómo funciona una rueda, cómo funciona no sé qué, cómo, ¿vale? Ese tipo de cosas que son curiosidades, que son retos, que son ejercicios de crear puzzles, construcciones, todo eso en casa no puede faltar. En casa de un niño retador e intenso necesita continuamente retos mentales, que le estemos dando a su mente cosas para solucionar. Cuanto más ocupada esté su mente, que es muy, muy activa, cuanto más ocupada esté en sus manos, María Montessori decía que las manos y el cerebro están unidas y ahora la neurociencia le está dando la razón. Cuanto más ocupadas estén las manos, más ocupada está su mente, más tranquilo está él, ¿vale? Más estable. Por lo tanto, quienes tengáis niños retadores y queráis ayudarle en su intensidad emocional, primero, normalización, hay que ayudarles a que encuentren sus talentos, su trabajo, como juego creativo para mantener su mente creativa y activa. Ellos necesitan continuamente estar pensando y creando, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto por qué nuestros niños... Ay, voy a silenciar aquí. A ver. Ahora. Estaba escuchando. Ya hemos visto un poco por qué los niños nos retan, ¿vale? Estos niños nos retan porque necesitan entender el mundo y porque su mente se aburre. Su mente es muy activa y necesita actividad. Necesitan estar pensando, necesitan estar en actividad continua y el problema que suelen encontrar es que los adultos no estamos sabiendo acompañarles como ellos necesitan. Y entonces aquí cuando llegamos a la coherencia he puesto pues de tal palo tal astilla. Si vosotros tenéis un hijo muy retador, muy activo, muy intenso, analizad cuál de los dos padres es así también. ¿Cuál de los dos o los dos? En este caso, yo soy la intensa. He puesto ahí de tal palo tal astilla y estamos, mi hijo Darío y yo, analizando y aprendiendo cómo acompañar a mi hijo dentro de todo este proceso que yo he realizado pues de desarrollo y de crecimiento, cuando empecé a trabajar con Montessori y luego todo lo que he estado haciendo después, lo que descubrí es que yo soy una persona intensa, soy una persona también que mi mente no para, soy muy activa, necesito estar haciendo muchas cosas a la vez. Yo era incapaz de sentarme a estudiar, yo estudiaba paseando por el pasillo, que mi madre siempre decía, pero no que no te puedes sentar como todo el mundo. Pues no, no me podía sentar. Yo he sido una persona muy activa. Lo que pasa es que por el tipo de crianza que yo tuve, pues mucho más autoritaria, todo eso me lo guardaba, me lo guardaba, me lo guardaba. No buscaba yo mis salidas para sacar toda esa intensidad. La perdiste. Yo hacía muchísimas cosas a la vez. Yo cuando tenía 14 años ya estaba estudiando en el instituto y a la vez hacía gimnasia rítmica, a la vez empecé ya a cuidar niños y hacía como un montón de cosas a la vez porque yo necesitaba hacer muchas cosas a la vez y aún así pues los estudios me iban bien, la gimnasia me iba bien, me ganaba mi dinerillo cuidando niños, o sea, me di cuenta al analizar mi vida y al compararla con otras personas que yo también era una persona muy intensa. Lo que pasa es que había aprendido a canalizarlo a partir de los 19 años con apoyo, porque a los 19 años es la primera vez que fui a pedir ayuda psicológica para gestionar un poco todo este conflicto, porque claro, una de las cosas que pasa a los niños que son tan intensos, cuando continuamente estás recibiendo mensajes de no tendrías que ser así, no tendrías que hacer esto así, tendrías que ser así,
Cuando negamos lo que ellos son o lo que nosotros somos, al final solemos tener un problema de autoestima. Por eso yo siempre digo que a los niños que son retadores, a los niños que son intensos, no hay que decirles no seas así, sino vamos a ver cómo acompañarte para poder canalizar y gestionar esto que tú ya eres. No tienes que ser de otra manera. De esta manera eres maravilloso y eres estupendo tal y como eres. No tienes que ser diferente. Pero sí vamos a encontrar recursos y vamos a ver Venga. formas. Lourdes, se te Claro, activa el micrófono. Perdón. A ver, Ah, ahora. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, también ver cuál de los padres es así de intenso, porque además pasa una cosa, que el niño va a chocar, va a tener más conflicto con el padre que sea más parecido a él. Esto se trabaja mucho cuando trabajamos el tema del niño interior o cómo trabajar los espejos y los reflejos, que se trabaja pues en el taller de mujeres y demás. Es cuando vemos que la maternidad es una gran posibilidad para desarrollarnos, porque con quien más conflicto tenga es el que es más parecido al niño. Entonces, claro, yo tenía mucho conflicto con Darío porque a mí me reflejaba mucho, y hasta que en él no me vi a mí, no me empecé a aceptar a mí, no empecé a aceptarle a él, y entonces pudimos los dos continuar con nuestro camino aceptando que yo era intensa, él es intenso, yo he sido rebelde y he sido retadora, y ahora le tocaba a él. Y yo lo que hago ahora es acompañarle dentro de esa coherencia de permitirle ser lo que es, pero dándole recursos y herramientas para que pueda vivir lo más tranquilo posible dentro de este mundo incoherente, como él dice, ¿no? Porque claro, él ya es más mayor, él ya tiene 11 años, él ya habla mucho y me hace ver, y tenemos largas conversaciones. Los niños, estos niños intensos son niños que te hacen ver el mundo realmente de otra manera y te van detectando la incoherencia por todos los sitios. Entonces es muy bueno escucharles y acompañarles y ayudarles a encontrar dentro de sí las herramientas para poder estar lo más en paz con este mundo. ¿Qué les ayuda? Pues dentro de esta coherencia, pues que si yo me quiero y me respeto, seguro que encuentro la forma de ayudarle a él a quererse y a respetarse tal y como es, ¿vale? El tema del respeto, ahora lo veremos, es muy importante, porque estos niños que son tan intensos, todo su mundo está lleno de su energía, suelen ser, sobre todo hasta los 6-7 años, suelen ser un yo gigante. Tienen muchísimo ego, más ego de lo habitual en un niño. De por sí los niños hasta los 7 años están en fase egoica, están en el ego, en el yo, se están creando a sí mismos. Pues estos niños muchísimo más. Entonces les cuesta mucho respetar los tiempos y las necesidades de los demás. Y ahí nuevamente tenemos que estar los padres para acompañarles y apoyarles, ¿vale? Pero ¿cómo voy a enseñar a mi hijo intenso a respetarse y a respetar a los demás? Respetando a la madre. Esto no me cansaré de decirlo. Si un hijo, si una madre no se hace respetar, no se respeta a sí misma y no sabe ponerle límites y hacerse respetar, un niño que no respeta a su madre difícilmente va a respetar a ninguna otra mujer o a ninguna otra persona en el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos ahí un gran trabajo como mujeres y como madres cuando tenemos hijos tan intensos en el tema de respeto personal, y enseñarles a que nos tengan respeto a nosotras, de ahí a los demás y de ahí a sí mismos, ¿vale? María Montessori decía que en los espacios Montessori solo hay 3 normas, y es el respeto a uno mismo, el respeto a los compañeros y el respeto a los materiales y al ambiente donde nos desarrollamos. Respetando eso, ya una persona está totalmente preparada para vivir en sociedad. Y esos 3 puntos son los que tenemos que acompañar y ayudar mucho a nuestros hijos para que puedan encontrar su sitio dentro de este mundo, ¿vale? Pues dentro de la coherencia, una vez que hayáis descubierto cuál es el papá al que está reflejando o a quién se parece, vamos a ver como último punto esta guía.
¿Qué puntos importantes tenemos que tener en cuenta para acompañar a nuestro hijo retador? ¿Cómo poder acompañar a los niños que son tan intensos, que cuestionan todo, que necesitan entender todas las situaciones y que bueno, pues que les gusta defender sus criterios y sus ideas y su forma de hacer las cosas? ¿Vale? Vamos a ir viendo punto por punto. Primera, y esta la he puesto la primera, paciencia, mucha paciencia, mucha, porque nos remueven nuestro suelo, nos ponen a prueba continuamente nuestro equilibrio emocional. Toda persona que tenemos un hijo intenso, sabemos lo que es el estar a prueba continuamente, el no saber qué hacer, el que nos falten los recursos, el que nos falte todo. Lo he vivido, he acompañado a muchas mujeres en este proceso y os digo que se consigue trabajando en una misma, trabajando mucho sobre todo en nuestra niña interior, conseguimos encontrar esta paciencia y este equilibrio que necesitamos para acompañar a estos niños, ¿vale? Segundo punto, equilibrio emocional, neutralidad. Este punto es súper importante para nuestros hijos. Acompañar a un niño intenso, a un niño retador, pasa por tratar de ser neutrales en nuestras emociones siempre que le estemos poniendo las normas, las pautas y siempre que le estemos corrigiendo, que ahora veremos que tiene que ser intentar enseñarles sin corregirles, pero que cuando les estemos corrigiendo sea de una manera muy amorosa y muy neutra, ¿vale? Porque a ellos les afecta muchísimo las emociones que nosotros les mostramos, ¿vale? Entonces, nosotros como padres, para acompañar a un niño intenso necesitamos trabajarnos mucho nuestro equilibrio emocional. ¿Para qué? Para darles a ellos y mostrarles como modelo unos padres equilibrados. Son nuestro reto, es nuestra prueba, como yo digo. El niño intenso va a saber encontrar tu límite 1000 por 1000. La manera de acompañarle desde el cariño y desde el amor es encontrando nuestro equilibrio como personas y nuestro equilibrio emocional. Entonces, os invito a que, si no, dejéis siempre las charlas para cuando estéis en neutralidad. Esta parte es muy importante, ¿vale? Hablar con ellos del tema que queráis siempre que estéis en neutralidad. Otro punto súper importante, elegir bien las batallas, ¿vale? Con un niño retador podríamos estar en batalla continua desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿vale? Ya de por principio, con niños que no son tan intensos, yo siempre digo que hay que, para que ellos vayan aprendiendo, hay que tener pocas normas muy claras y cuando esas ya están integradas, pasamos a otras poquitas, muy claras. Vale, pues con estos niños más, es decir, normas muy poquitas, muy claras, ahora lo veremos al final, que ellos necesitan esa coherencia nuestra, es decir, ellos necesitan que nosotros les digamos claramente qué esperamos de ellos. Esto es fundamental. ¿Qué esperamos de ellos? Lo que está bien hecho, pero hay que enseñárselo antes de que lo hayan hecho ya mal. Y esto, claro, es otro reto para nosotros, que normalmente venimos de una educación donde nos han enseñado corrigiéndonos. Esperamos que se sepa lo que hay que hacer y cuando lo hemos hecho mal, corregimos. Bueno, hay niños que aceptan bien esa corrección, los menos, porque a nadie nos gusta que nos corrijan, pero concretamente los niños intensos, que ya de por sí son muy autocríticos, llevan fatal el que les corrijan. Para evitarles esto, es conveniente que les digamos desde el principio qué esperamos de ellos. ¿Que nos vamos a ir a casa de una amiga a merendar? Pues yo antes de entrar le digo, mira Darío, ¿qué espero de ti? Mira, vamos a ir a casa de mi amiga que tiene un niño pequeño, por ejemplo. Tiene un niño pequeñito ahora que es un bebé, entonces te voy a pedir, por favor, que no hables fuerte y que no corras por la habitación del bebé si está dormido, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya le digo, antes de que se dé la situación, qué es lo que espero de él.
¿sí? Porque eso le ayuda, ellos dentro de esta integridad que tienen siempre intentan portarse súper bien, ¿vale? Entonces, cuando hay mucho conflicto y mucha lucha es porque ellos sienten que continuamente les estamos negando, no les estamos permitiendo ser ellos. Entonces, si nosotros les respetamos y les decimos lo que esperamos de ellos, ellos intentarán hacer las cosas bien, ¿vale? Elegimos las batallas. Otro punto, dedica tiempo para sus cosas importantes. Hemos dicho que estos niños tienen un mundo interior muy, muy rico, ¿vale? Tienen muchísima creatividad, les interesan muchas cosas, cambian de un tema a otro continuamente porque les interesan mucho las cosas. Y necesitan que nosotros también mostremos interés por sus cosas. Porque si nosotros mostramos interés por sus cosas, ellos se sienten importantes y eso refuerza la autoestima que normalmente tienen bastante dañada, ¿vale? Entonces, punto importante es que dediquéis tiempo a sus cosas importantes, a lo que le gusta hacer, a mirar lo que ha descubierto, esto nuevo que ha inventado, esta construcción nueva que ha hecho. Ellos siempre van a querer contártelo, compartirlo contigo, explicarte lo que es, ¿vale? Aquí dentro del respeto hay que enseñarles también a que tú también tienes unos tiempos en los que puedes escucharle y otras veces no. Yo con mi hijo Darío me pasaba una cosa y era que él, como su mente va muy rápida, él también habla muy rápido. Y yo llegó un momento cuando él ya tenía, pues sí, 8 o 9 años, que yo ya le decía, mira Darío, es que no te puedo seguir. O sea, yo me di cuenta, yo me analicé y yo decía, ¿por qué me agobio tanto cuando mi hijo Darío se acerca y empieza a hablarme? Yo decía, no es porque no me interese lo que me está diciendo, pero yo me ponía muy nerviosa. Empecé a analizarme, a escucharme y me di cuenta que lo que me pasaba era que me estresaba la mente. Él iba tan rápido que mi mente decía, no puedo archivar tanto y clic, desconectaba. Entonces yo eso, una vez que me hice consciente, se lo comenté a mi hijo Darío. Le dije, mira Darío, me he dado cuenta de que me pasa esto. Entonces yo necesito, por favor, que tú me hables más despacio. Yo quiero escuchar lo que me dices, pero no puedo seguirte a esa velocidad. Entonces él lo entendió y no lo hace siempre, pero cuando yo ya empiezo a decir, mi cerebro empieza a decir, cerebro, estrés, pues empieza a decir, ay, perdona mamá, y empieza otra vez como más lento a decirme las cosas. Entonces estos son ejemplos de que ellos quieren hacer las cosas bien, pero les tenemos que decir qué es lo que esperamos de ellos, ¿vale? Enseñarle enseñando, evita corregirlo. Este punto es también súper importante. Ellos necesitan que le digamos qué esperamos de ellos y vamos a tratar de evitar la corrección al máximo, porque eso os aseguro que es batalla segura, porque ellos se sienten atacados y van a defender su criterio a muerte. Entonces, hasta que vamos, si tienen que llegar a juicio para que le diga al juez que llevan razón, son capaces, ¿vale? Son niños que tienen tan claros sus conceptos que si han hecho algo y tú le corriges fuertemente, son capaces de argumentarte por qué lo están haciendo así y ellos van a llevar su razón. O sea, una cosa que es importante es que ellos van a llevar siempre su razón, porque llevan su razón. Y otra cosa es que su razón no es válida en este mundo, ¿vale? Quizá es coherente para ellos en su mente y en su manera de entender las cosas, pero no es como se pueden hacer las cosas aquí. O yo, por ejemplo, con los tiempos, Darío tenía muchísimos problemas, ¿no? No, es que ya nos tenemos que ir. Y decía, ya, pero es que tengo que terminar esto. Sí, pero es que nos tenemos que ir. Ya terminas eso luego, por ejemplo, ¿no? Él, si tenía que terminar esto, lo tenía que terminar, aunque nos tuviéramos que ir porque su hermana tenía clase de piano, por ejemplo, ¿no? Entonces, él no entendía por qué tenía que dejar de hacer eso para irnos con su hermana. Y entonces, podrías... él me podía argumentar hasta el infinito que es que él tenía que terminar eso porque lo había empezado y lo tenía que terminar, él tenía su razón, pero el mundo real tiene otro, que son los tiempos y que yo tenía que acompañar a su hermana y que él no podía quedarse solo, ¿vale? Entonces, en esos puntos
ellos llevarán su razón, pero ahí hay que ayudarle y enseñarle y decir, mira cariño, es que si te lo estoy diciendo es porque tiene que ser así y no se puede discutir sobre ello, ahora no. Entonces, esa es la parte que necesitan también, ahora lo veremos, de firmeza. Firmeza amorosa, pero firmeza. Vamos a seguir. Otro punto muy importante, permite que cometa sus propios errores. Esto también es súper importante. Ellos necesitan, antes que le digamos cómo tienen que hacer las cosas, aunque sepamos que de esa forma se va a equivocar, y aunque pensemos que se va a equivocar, a mí mi hijo me ha demostrado muchas veces que la que estaba equivocada era yo y que él podía hacer las cosas utilizando un camino diferente que yo creía que no se podía y él ha podido hacerlo así. Entonces, os recomiendo muy mucho para su autoestima y para evitar muchos conflictos, permitir que ellos lo hagan a su manera y que cometan sus propios errores siempre que no haya un peligro real. Hombre, si quiere subirse a un 7º piso trepando por la pared porque él ha pensado que puede, pues mira, no puedes porque eso es peligroso para ti o para otra persona. Pero si no hay un peligro real, los padres ahí tenemos que aprender a dar un paso atrás y a permitir que él siga sus propios caminos. Eso os va a evitar, os aseguro, infinidad de conflictos con vuestros hijos intensos. Otro punto importante, sé modelo de respeto y de coherencia. Ellos son coherentes, necesitan que nosotros seamos coherentes, ahora os explico cómo. Y en la parte del respeto, como os he dicho, si vosotras no os respetáis, vosotros no os respetáis, no le estáis enseñando a él a esos límites importantes que él necesita aprender, integrar e interiorizar desde que es pequeño, porque les cuesta. Los límites de los demás les cuesta mucho. Entonces, a mayor dificultad tienen ellos para respetar los límites de los demás, mayor firmeza tenemos que tener nosotros como padres para imponerles esos límites y que los respeten. ¿Cómo? Respetándonos nosotros. Si ahora te he dicho que no, es que no, por mucho que insistas, no, te he dicho que no. No, es que, no, ahora mismo estoy terminando de leer este libro, cuando termine te atiendo. Ya, pero es que es muy importante. Ahora no. Yo le decía a mi hijo Darío, ¿hay algo en fuego? ¿Tu hermana está bien? ¿Hay alguien en peligro? ¿Tú estás en peligro? No, pues esperas. ¿Vale? Eres ayudarles desde esa firmeza a los límites. No, porque para él todo es importante, todo es ahora, todo es importante ahora, todo tiene que ser ya. Y como él lleva su razón, todo tiene que ser en este momento. Y nosotros le tenemos que ayudar a que entienda que no, que él tiene sus tiempos, sus momentos, pero el resto del mundo también. ¿Vale? Entonces es súper importante que ellos aprendan ese respeto que empieza en la madre y que le ayudamos a extender al resto del mundo. Y coherencia, eso sí, las normas que le pongáis a vuestros hijos, esto en general, pero para estos niños mucho más, siempre las tenéis que cumplir. Siempre es siempre. Estoy cansada y la norma es no se salta en el sofá, pero hoy estoy muy cansada, llego de trabajar, pues mira, le voy a dejar. No, porque entonces le estamos dando argumentos dentro de su capacidad de defender sus propias ideas, de la próxima vez que salte y yo ya si esté descansada y le diga, no puedes saltar en el sofá, él enseguida se cogió de armas el día. Pues es que el otro día me dejaste, ya, pero estaba cansada, ya da igual, pero si me dejaste porque estaba cansada es porque se puede saltar en el sofá. Y entonces ya podríamos empezar ahí otro debate de horas y horas de por qué si le dejé un día cuando estaba cansada, pero no se puede hacer. ¿Vale? ¿Entendéis? Con estos niños que son muy inteligentes y muy argumentadores y muy críticos, es muy importante que seamos muy coherentes, normas muy claras y que tenemos que respetar siempre. Aquí no vale, ahora que estoy bien y estoy de buen humor te dejo, ahora que estoy de mal humor no te dejo, porque entonces la guerra no se acaba nunca. Recomendación. Lo he puesto después, vale, luego lo vemos. Entonces, enseñamos el respeto, súper importante desde que son pequeñitos, ¿cómo? Respetándonos a nosotras mismas, nuestros tiempos, nuestros espacios y siendo súper coherente con las consecuencias que le ponemos.
Si no se salta en el sofá, no se salta nunca. Si nos quitamos los zapatos al entrar, se quitan siempre. Si guardas la ropa, se guarda siempre. Si no se come sin habernos vestido, no se come sin habernos vestido. Pero desde la firmeza, sin emoción. Y tiene que ser siempre, porque ellos ahí estarán aprendiendo que las cosas son así, porque tienen que ser así. No porque ahora lo dices tú, no porque ahora estás enfadada o no porque ahora te apetece, ¿vale? Porque ellos tienden a cuestionar mucho el que lo digas tú porque lo dices tú. Esa autoridad de porque te lo digo yo, con ellos no vale. Hay que decirles, esto te lo digo porque esto es así, o porque tiene que ser así, o porque en la sociedad es así, o porque en las familias se hacen así, ¿vale? Pero no porque lo digo yo, porque ahí tenemos pelea y pelea y pelea para infinito. Este punto también lo he dicho antes, explicar el porqué de las cosas. Antes de hacerlo, explicarles. Pues mira, ahora en casa yo que sé, ahora con lo del virus, que está muy de moda, pues mira, ahora no podemos estar en casa tenemos que estar hasta las 7, pero a las 7 nos podemos volver a casa. ¿Por qué? Si todavía hay luz. Bueno, pues es que aunque haya luz, hay una norma que dice que para que luego puedan salir otras personas a correr y hacer deporte, pues nosotros nos tenemos que venir a las 7. Esto es para que todos podamos vivir mejor y en la armonía, ¿vale? Les explicamos el porqué. Tampoco alargarnos mucho. En niños menores de 6 años, lo hemos dicho, lo hemos explicado, no hace falta que lo entiendan. A ver, este punto, a ver, es súper importante, a ver si os lo sé trasladar bien. Yo le explico que hay un motivo para hacer las cosas. Con eso no le estoy intentando o dando permiso para que él lo entienda y hasta que no lo entiendan vamos a estar ahí debatiendo. No, yo le explico cómo son las cosas para que él entienda que hay un porqué, aunque no lo entienda y aunque no esté de acuerdo. ¿Vale? Y este punto es súper importante porque aquí muchas madres me comentan que, claro, empiezan a explicárselo y el niño argumenta y entonces le vuelves a contestar y te tiras 4 horas ahí para convencerle de que, yo qué sé, de que no puede irse con botas de lluvia en pleno verano porque se le van a cocer los pies, ¿vale? No, yo no le explico para convencerle, porque entonces puede ser que no le convenza en la vida, porque él tendrá su argumento. ¿Os acordáis que os lo he dicho? Que ellos tienen como sus propias ideas, que las tienen muy metidas en la cabeza. Yo lo que le tengo que enseñar desde pequeño, con esa firmeza amorosa, es que hay un porqué para no llevarlas. Es decir, no, cariño, no te vas a llevar las botas de agua en verano porque hace calor y se cuecen los pies. Entonces te las vas a quitar. Ya, pero es que yo quiero... No, 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 es que no tienes que estar de acuerdo. Ya te he explicado por qué no las puedes llevar. Ahora lo vas entendiendo y no hace falta que estés de acuerdo. Y ese es el punto donde muchas veces los padres se pierden, porque creen que explicar la cosa es que el niño esté de acuerdo con la cosa. No, no. Yo le explico que hay un porqué, pero él no tiene por qué estar de acuerdo. Luego ya lo seguiremos hablando cuando se haya puesto los zapatos y nos hayamos ido. Si quiere, debatimos todo lo que quiera. Pero soy el padre, soy el que sé las cosas, y aunque tú no estés de acuerdo, yo ya te he explicado el por qué, tú no puedes hacerlo. Y esa es la firmeza, que es donde muchos padres se pierden. Porque me dicen, claro, es que se dice que hay que explicarle las cosas a los niños, pero claro, luego me tiro 7 horas explicándole. No, ahí lo que ya estás haciendo es intentar convencerle. No es lo mismo. No es lo mismo explicar el por qué que convencerte y que lo veas. Y entonces, como lo tienes que ver, no, un niño de 3 años no tiene que verlo. Tiene que saber que hay un motivo. Ya está. Y ya está. ¿Y puedes no estar de acuerdo? Sí, pero lo vas a tener que hacer. Se llama autoridad y esa sí que la tenemos que tener. No autoritarismo, pero sí autoridad. ¿Vale? ¿Y eso cómo se consigue? Con la firmeza y con el siguiente punto que es cumple tu palabra. Siempre que le digamos a nuestro hijo o a nuestra hija que tal comportamiento tiene una consecuencia, siempre, siempre, siempre hay que cumplirla. Si decimos que le vamos a llevar al parque, le tenemos que llevar. Si decimos que se va a acostar a las 9, se tiene que acostar. Si decimos lo que le digamos, con estos niños
súper, mega importante, porque ellos son muy íntegros y muy coherentes, cumplir lo que decimos. Es decir, necesita mucha honestidad. Y aquí es donde también como padres nos tenemos que revisar. Si yo no soy honesta, si yo le miento, le digo, ay no, venga, pues luego te compro no sé qué, si vamos a hacer no sé cuántitos, esperando que luego se le olvide, a estos niños no se les olvida, no se les olvida y te lo van a echar en cara y te van a decir, me has mentido. Y si tú mientes a tu hijo, si tú mientes a un hijo de estas características, nunca vas a poder estar en equilibrio con él, porque él va a dudar de ti y ya continuamente va a estar cuestionando lo que le estás diciendo. Entonces, este diría yo que es uno de los puntos fundamentales de los grandes conflictos con los niños intensos, y es la falta de honestidad y la falta de coherencia de los padres. Entonces, otro punto súper importante es cumple siempre tu palabra. Y por último, como siempre digo, pero con estos niños más, firmeza amorosa, porque ellos van a necesitar mucho que les marquemos unos límites que ellos no entienden. Muchos de ellos ni siquiera están de acuerdo, pero no tienen que estar de acuerdo. Hay que ayudarles a decir, mira, yo sé que no lo entiendes, pero esto, como yo soy la madre o yo soy el padre, yo soy el responsable, esto tiene que hacerse así. Cariño, sé que te cuesta, sé que no te gusta, sé que no lo entiendes, ya lo entenderás o no, pero de momento hay que hacerlo así. Y bueno, con esto terminamos. Con respecto a esto, vamos a ver, dejo de compartir ahora. Vale, con respecto a esto, a mí me gusta recordar que ahora los padres tienen mucho miedo a la autoridad. Estos niños necesitan autoridad, necesitan unos límites firmes porque eso les da seguridad, les ayuda a sentirse seguros y a sentirse estables. Pero a la vez necesitan también todo este tipo de puntos, necesitan coherencia, necesitan honestidad, necesitan saber lo que se espera de ellos, necesitan que siempre mantengamos una línea y eso es claro, donde muchos padres nos perdemos. Pero no pasa nada, siempre podemos trabajarnos, siempre podemos aprender, siempre podemos descubrir la mejor manera de acompañar a estos niños, que si conseguimos acompañarles desde el amor, entendiendo sus necesidades y acompañándoles desde el amor, podemos conseguir que sean lo que son, unos seres maravillosos, muy, muy coherentes, muy, muy equilibrados y que traigan ese motor de cambio, ese motor de creatividad y ese motor que necesita nuestra sociedad, porque a la vez son personas muy íntegras, esa integridad que tienen y que el mundo necesita. Entonces, espero que os haya servido todo lo que hemos visto. Os sigo invitando a los que no hayáis visitado mi página y queráis conocer más, www.creciendoconc.com, y donde pues hay artículos y hay en el canal de YouTube más vídeos, y os invito a que si sentís que queréis mejorar o necesitáis aprender para ser vuestra mejor versión para vuestros hijos, pues que os pongáis en contacto conmigo y yo os acompaño en vuestro proceso como pueda o como mejor sepa. Un besito para todos los que lo veis en diferido, para las que estáis aquí. Ahora, si queréis, podemos plantear los temas personales. Seguimos en contacto. Dejo de grabar por aquí. Adiós. Y